Hola, soy Todd de Taller de Todd y estoy de regreso en el Museo Pitt Rivers viendo estiletes. Matt Easton, experto en gladiatoria, está conmigo. Primeras opiniones, Matt. Es muy bonito, ¿verdad? Sí. Los estiletes son bonitos. Yo los veo como joyería para hombres. Sí, o a veces joyería para mujeres. Quizás elabore no. A menudo me preguntan, ¿qué dagas usan las mujeres? Y yo digo, básicamente, Es muy difícil porque generaciones han visto las dagas delicadas y las han clasificado como dagas individuales. Así que tenemos que decir la verdad, realmente tenemos que decir la verdad, tenemos que decir la verdad. Tenemos que decir la verdad, la verdad, la verdad. Tenemos que decir la verdad. Tenemos que decir la verdad, la verdad. Tenemos que decir la verdad, pero eso es una mano para mí. No eras tú quien apoyaba conectar estos, pero también trabajos. está bien, eso es todo, eso es interesante. Así que mi opinión sobre esto, sobre una daga estileto, es que es un arma civil. Es para hombres comunes de la ciudad con algo de dinero y ostentación. Les gusta meterse en problemas, básicamente matones ricos, pero dices que también es militar. Como una daga de artillero, sí. Sí, sabemos que algunas dagas de artillero tienen medidas, pero no sabemos qué significan. Eso es algo extraño sobre ellas. No aparecen en entrevistas comunes. Sí. Ellos y yo nunca he visto. ¿Cómo se llama eso? Están cambiando de etapa. Grado, graduar, gradiente, sí. Así que no sabemos para qué son. Algunas personas que conozco han dicho que son para calcular peso, futuro en algunas cosas, a veces para tantas bolas o, ya sabes, nadie sabe y los números no tienen que ver con algo que sepamos, por ahora lo sé. ¿Me estás preguntando a mí? Sí, tienes una teoría, pero he visto otras y no. Creo que la respuesta es que las medidas comunican cosas diferentes para diferentes estiletes y por eso intentamos salirnos de ese sistema de medidas y en realidad es diferente, eso. En mi opinión, porque hace una diferencia en la forma en que los materiales se comportan. Si tienes una muestra de polvo, tendrá un estándar composicional y recibes información de eso, y eso te dará el volumen de la muestra. Si tienes una pequeña muestra de polvo, básicamente eso tendrás. Para mí, eso explica por qué cambia la distancia entre graduaciones. Al medir polvo, no hace diferencia. Sí, el hecho de que existan como estiletos de artillero sugiere fuertemente que algunos militares llevaban estiletos porque un civil no necesita un estileto de artillero. Y si los artilleros los tenían, bueno, entonces uno asumiría que probablemente otros tipos de soldados también los tenían. Así que en general creo que es un objeto bastante fácil de llevar y de ocultar. Probablemente lo llevaban todo tipo de personas, militares, civiles, hombres. Realmente no hace diferencia, sí. Puñales estileto para quien los quiera, sin importar sexo u origen. Al llegar al último siglo es diferente. Para 1610 o 1620 el estileto clásico de metal completo del siglo anterior ya existía, que es lo que hoy consideramos un estileto. Porque algunos tienen empuñaduras de madera. El último al que llegarás, digamos 1620, los estiletos se producen como lo hizo el hombre. Así que para mí, el objetivo 16 para el último, yo digo saltar. Sí, decimos estilo siglo XVII, o sea, 1640. Entre 1640 y 1680, la mayoría para la segunda mitad del siglo XVII. Sin embargo, todavía hacían estiletos, incluyendo estiletos hasta el siglo XVIII. Y además de eso, porque la gente empezó a coleccionar cosas en el siglo XIX, también se habían coleccionado en el siglo XIX para los coleccionistas. Como muchas cosas, lo cual puede... Como decíamos antes con otras películas de Pitt Rivers, no es solo cosa de él, sino de todas las colecciones que puedes. Sin embargo, yo estaba muy seguro de las universidades de todas partes porque podían recolectar. Podían ser recolectadas, porque podían ser recolectadas. Y así, al ver el número, este llegó a la colección en 1884, la reunión de hacer básicamente réplicas para el mercado en los años 1880 y 1890, pero no eran obvias, pero no era obvio en el espacio para esto. Obviamente ha recibido la pátina de Pittingham para obtenerla, lo que sugeriría que fue elegida bien antes de eso. Así que básicamente significa, probablemente sea de finales del siglo XVII, estileto.
Lo que encuentro interesante de esto, bueno, muchas cosas, pero la guarda, estuve en el Museo Stivitt en Gales y tienen varios estiletos en sus colecciones. Es un lugar increíble. Que básicamente tienen exactamente esta empuñadura, pero todas tienen guardas mucho más elegantes. La guarda de esta es realmente bastante simple. Creo que es funcional. No lo sé, no podemos saberlo. Sé que en la familia antes estas cosas eran más elegantes. Tarjetas en ellas y a veces con extremos más bulbosos. Bueno, Quiero mostrarte esto. Es un fertilizante que hago del estileto Rivers. También hay otro de los Stivitt que hacemos y usamos para los extremos. Eso implica un trabajo de guarda más elaborado que asocias con la elegancia del estileto, no solo en la empuñadura. Eso se usa. muy a menudo, aunque no siempre, vemos el estilo del pomo reflejado en los terminales de la guarda. Y esto no está ahí. Tienen un estilo diferente e interesante. Si has sostenido una daga de comando Fab y Sykes de la Segunda Guerra Mundial, notarás una sensación similar, aunque esa sí tiene filo. En Gales y Gran Bretaña, la gente ha hablado de las dagas de comando en vez del estilete. Entonces, el estilete, una definición común del estilete Pitt, es que no tienen filos completos, solo filos. Así que el estilete es el... Incluso tienen eso. Así que, de nuevo, al revisar el Stivitt, lo recuerdo particularmente porque había vitrinas, tal vez, grandes. Grandes con estiletes y dos estantes más grandes y luego otra vitrina. Así que tenían estiletes. Y el que ha sido más pequeño tenía un estante, tal vez por eso era largo. Y tenían aproximadamente 4 milímetros de grosor una varilla, y eso era todo. Así que ni siquiera pretendía tener un filo cortante. Las hojas son interesantes porque algunas tienen forma de estrella y otras, como las de una daga, forma de diamante. Algunas son cuadradas, otras redondas y otras con trasera plana, como un triángulo. Son variados, pero rara vez tienen la forma de diamante de una daga tradicional. como tú. Y creo que en la marina, stiletto es palabra italiana. Stilettos creo que significa pluma estilográfica. Así que es literalmente pluma. Así que si le pusiéramos su nombre a name, probablemente lo llamaríamos pluma. Eso sería, por supuesto, son para sobres. Por supuesto, son para sobres de cartas y cosas así. No para escribir. Eso no es para lo que son los estiletos. También para mí, porque en el ricasso tienes dos letras entre periodos, luego eso se convierte en una letra, tienes otras dos letras. Eso se relaciona con la letra ricasso. Eso pasa a escribir una letra y eso pasa a escribir una letra y de hecho podría haber una relación aquí con las dagas mangoche para zurdos, así que no lo sé con certeza, pero sospecho que sí la hay. Eso pasa a estar relacionado con la letra, eso es escribir y eso pasa a ser emocionante. Más o menos al mismo tiempo, pero cuando la daga para zurdos está pasando de moda. Es posible que en este periodo la mayoría que usaba roperas cambiara a solo una espada. Y de hecho, incluso hay fuentes de la década de 1650 que dicen cómo, ya no usan la daga, solo emplean la espada una vez y luego rápidamente usan la espada pequeña. Eso tal vez, quizás los fabricantes de dagas para la mano izquierda pensaron, necesitamos seguir en el negocio, vamos a crear algo nuevo. Es interesante que estos aparezcan al final de la vida de la daga para la mano izquierda, porque si tienes una daga para la mano izquierda, no necesitarías un estilete. Una hoja de puñal plana que ha sido acanalada. En general, la encontrarías con 8 canales y los pusiste con las acanaladuras porque el 8 es fácil. Quizá la harías con 6 porque el 6 es más fácil. Fácil, también las hay con 7, que es... difícil para complicar la vida. Sí, es una elección extraña para fabricar algo a mano porque complica el diseño. Quizá no lo diseñaron, solo lo hicieron al tanteo y así quedó. Es muy uniforme. Está muy bien hecho. Así que lo que tenemos aquí es una empuñadura de acero muy larga y bonita, obviamente, con una espiga muy delicada en todo el trayecto. De hecho, puedes verlo. Tiene unos 6 milímetros de grosor, se afina rápido, cruza la empuñadura y está remachado al final. Lo que parece un botón de pasador separado, probablemente no lo sea. Me parece que es lo mismo. Probablemente esta espada solo tiene 3 componentes. Como una especie de pregunta de novato que no es fabricante, eso es completamente cilíndrico. ¿Crees que eso se habría hecho en un torno? Es muy temprano para ese tipo de fabricante de tornos. Yo, sinceramente, no puedo comentar al respecto. ¿Parece que está hecho en un torno? Absolutamente, sí lo parece. De verdad que sí.
Quiero decir, así es como lo harías de manera moderna. Así es como lo haces. Feli, es curioso cuando el SOR cilíndrico para. Siempre me pregunto por qué. Y por ejemplo, con uno. Sí, por ejemplo. A menudo la respuesta es porque usan bambú o ratán, que está entre, o sangre, que es colmillo. Así que a veces ese es material. Razones de por qué algo está entre, pero a veces no le gusta estar entre. No, aunque esté en el contexto, no necesitas alineación de borde, pero aún así simplemente hace que. Siempre me pregunto por qué cuando veo algo perfectamente cilíndrico. Sí, pero este contacto surgió primero porque un día, creo que fue en enero, y pensé, ¿sabes qué? Me gustaría hacer. Así que el estileto. Así que respondí al Ríos, y son muy interesantes, pero no puedo ir a verlos hasta septiembre. Y yo estaba increíblemente interesado. Así que tomé una foto de internet y la reciclé de eso. Siempre fui muy curioso. No son ellos quienes venden la foto. La construcción está aquí y parece venir de esa imagen. No viene de ahí, tiene pequeños cambios, pero es muy parecida. Pero lo más notable es que lo que he hecho aquí es reemplazar la hoja cruciforme en esta por una hoja de diamante de espalda plana, lo cual, de nuevo, es muy típico para esto. Está bien. Sí, muy parecido. También es interesante que, hasta donde sé, todas tienen esta función tipo Ricasso. No están afiladas hasta la empuñadura. Sé que tienes una teoría y me gusta. Así que quiero decir, he visto varios estiletes antiguos a lo largo de los años y este en realidad tiene una empuñadura de buen tamaño, pero algunos son realmente cortos. Es muy parecido. Luego hice esto y pensé, ahora tiene sentido. Lo interesante es que si pones tu dedo aquí, tienes zoom. Resus es muy parecido a la habitación de una foto. Esto también parece Resus. Bueno, así que es totalmente seguro. También llena el material con piedra porque ayuda a sostenerlo mejor. Al poner el material encima, coloca tu pulgar en la parte inferior, apoyado en el ricazo, a la misma altura que tu dedo. Esto es similar a cómo eran los sables y cómo se usaban en esa época. Así que ese material tiene que ser pequeño. Y en realidad, una de las cosas que es obvia del Stivot es que mucho del material estileto se ha usado en el agarre. Sin embargo, con todo el material, tenemos un dedo por encima. Eso tenía que ver con algo así. Tenemos mucho del material encima, pero no todos habían usado estileto así. Algunas personas lo habían usado como con el material en la solapa. Algunas personas lo sostenían completamente debajo de la guarda, pero los españoles más adelante a veces ponían 2 dedos sobre la guarda y como resultado, algunos. Estamos poniendo mucho de la solapa. Algunos podían usar el material en la solapa, habían usado la guarda, habían usado el material de la solapa, guarda. Si ves los materiales y piensas, ese grip es muy largo, es porque está más lejos, es más fácil de usar. Otro punto de tu teoría sobre poner el dedo en la guarda es que comienzas a notar cosas y eso ayuda a detectar problemas. Reconocimiento. Recordamos bien zanjas y direcciones en la naturaleza. Y hay problemas, si quieres, en la daga. Entonces, esto es un poco antes, pero la daga zurda, una manera importante. Puedes verla como una daga. Mientras empiezas a recordar eso, empiezas a perder su camino. Y de repente ya no es una daga, solo es algo que es tangible. Cosa, sí, y es difícil de ver. En varias literaturas, incluso en la era moderna, se ve la idea de que los estiletos son sigilosos y nefastos. Bueno, ¿tú crees que lo son? Recuerdo, la reacción decía en su momento que iban a hacerlo. Sí, ese tipo de cosas se han usado, desafortunadamente, para siempre, no para las mejores decisiones. Eso es algo que me doy cuenta con ese tipo de cosas, un tipo de daga delgada, cuando la agarras de esta manera, esencialmente toda la empuñadura desaparece en la mano. Y sabemos, obviamente, que podrían haber sido guardados y tomados, por ejemplo, si tienes tus sospechas guardadas, sigues adelante y te escuchan, pero eso sigue ahí. No es que no existan, pero seguro se han usado para desacreditarte. Eso dice, pero para mí no siento que así es como se imaginó eso es lo que se imaginó. Lo que pasa también es que si tienes una hoja así, que está imaginada y puedes mostrar eso a la cámara,
será obvio. Tienes una hoja imaginada, mano. Pero en realidad voy a conseguir una capa. Aquí estoy, AM. Si intentas algo, eres algo alto o cortés. Podría ser. Obviamente no puedes verlo así. Puedes en realidad incluso apuñalar a través. Eso no es un problema en absoluto. Así que nadie lo va a ver, eso. Una vez que tienes movimientos verticales como estos, solo un poco más de vertical, alrededor. No lo ves mucho. Ni siquiera lo vas a notar cuando entres y luego ya está. Listo. Así que creo que son para hacer algo. Pero gracias, fueron tomados para su... Basta ver retratos y arte de la época para notar cuánta ropa usaba la gente. ¿Sabes? No andaban solo con una camiseta, o incluso solo con una camiseta y un... Son para algo, pero gracias a ellos por hacer algo, pero gracias a que estaba encima de eso... Tienes una camisa, puede que también tengas un punto de garra, que tiene otras 2 o 3 capas. Tienes algo áspero, puede que tengas un sombrero grande y viejo y todo ese tipo de cosas. Entonces podrías tener 8 o 10 capas menos en la parte importante. Es muy evidente en todo el mundo, en la mayoría de los lugares donde la gente tiene menos capas, tener menos capas se vuelve más común. Bien, eso está bien. En lugares fríos o donde la gente usa muchas capas de ropa, como en esta época, y el clima era más frío que hoy, las armas de empuje tienen sentido porque atraviesan la ropa, mientras que cortar no es efectivo. Entonces, pero para cualquiera de esos tipos paranoicos que hacen ese tipo de cosas, como hemos investigado, creo que no tendrán mucho problema atravesando. Ese es un punto interesante. Este es el último siglo donde el engaño se ha vuelto una especie de epidemia, especialmente en Gales. Una cosa que trajo el último siglo fue menos engaño a gran escala, guante. Hay menos engaño y algunos de ellos viven en museos. Así que si vives en una cultura donde la gente ve menos engaño a gran escala, armadura oculta bajo la ropa, casco y gorra bajo el sombrero y posiblemente guantes de malla para sujetar hojas enemigas. Así se evita la mayoría de riesgos. La malla debería bastar. Quizá podamos probar esto, pero ese gran engaño debería ser mucho más fácil. En realidad, si miramos ambas, de una manera u otra, la carga está bien. Bien, soy un poco menos de gran engaño. Menos engaño. Sí, ambos, menos de ambos. De la misma película, tenía una copia razonable de la carga y era voz de ambos. Así que, de nuevo, gracias. Muchas gracias al Pete Rivers por permitirme entrar y presentar estos y verlos. Siempre he disfrutado los estiletos. Creo que en parte porque son diferentes a todas las demás cosas. Difíciles, también creo que son muy útiles, ¿no? Si necesitas hacer algo como atravesar una carga o algo así, son muy útiles. Abrir una carta como una aguja de tejer. Algunos lo eran. Eso es todo. Matt, gracias por tu tiempo. Gracias, Jorge, y al Pete Rivers por permitir esto. Nos vemos. Ambos tenemos páginas de Patreon, así que si quieres ayudar a apoyar lo que hacemos, sería genial. Visita nuestros sitios web, échales un vistazo si te gusta esto. Si te gusta lo que hacemos, el Steve-Bot y los estiletos están disponibles en tolkutlet.com. Gracias. Adiós.